Hoy nos acompañan desde Guayaquil Andrés Seminario, estratega en comunicación, campañas electorales y gestión de crisis. Coya Shubulí, politóloga e investigadora social quichua, experta en políticas públicas y cooperación internacional. Y completa este panel Simón Ordóñez, sociólogo, fue catedrático universitario y columnista en varios medios de comunicación. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Este martes 16 arranca formalmente la campaña para definir quién se queda con la presidencia de la República. Es el último tramo de un proceso electoral que ha resultado agotador, no solo por el contexto de crisis que invade al país en múltiples facetas, sino también por la manera tan atropellada en la que se han organizado las elecciones. Todo ese ambiente político y social se trasladó a las urnas el 7 de febrero, donde nos encontramos con esta realidad. Claudia. Carlos, en los 24 días que dure la campaña de esta segunda vuelta, Andrés Arauz y Guillermo Lasso tendrán que superar la caída de sus votaciones históricas y conquistar los votos de la llamada tercera vía. Veamos. El correísmo con Andrés Arauz sacó en porcentaje de votación 6,64 puntos menos que Lenín Moreno en el 2017 y Guillermo Lasso 8,35 puntos menos que en la primera vuelta de hace 4 años. Arauz se muestra contundente en la costa. Su votación se fortaleció en Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. Además, mantiene el control de Manabí. En cambio, su caída es estrepitosa en todas las provincias de la Sierra. En Pichincha perdió casi 15 puntos, 22,9 en Azuay y casi 17 puntos en Tungurahua. Arauz y el correísmo también se debilitaron en la Amazonía y Galápagos con al menos 10 puntos en promedio. El bajón de Lasso se da prácticamente en todo el país, con excepción de Guayas, donde mejoró su votación al tener el 25,86%. Si bien Lasso ganó esta ocasión en Pichincha, tuvo menos votos en porcentaje que hace 4 años, cayendo del 32,2% al 25,9%. En líneas generales, el candidato de Creo retrocede en la Sierra en 18 puntos y en la Amazonía en casi 29 puntos. Estas dos regiones fueron los bastiones de Yacu Pérez y Javier Hervas, que el 7 de febrero dibujaron un mapa electoral diferente. La mitad de la votación de Pérez se concentra en el sur de Quito, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Loja. Las 6 provincias amazónicas también y Azuay, donde tuvo una gran victoria. Es una votación que combina a los sectores indígenas y también a clases populares y medias urbanas. ¿Estos votos se irán para Andrés Arauz? En cambio, Hervas tiene fuerza en todo el distrito metropolitano de Quito, en especial en la zona sur. Tiene gran fuerza en Tungurahua, así como en Manabí, El Oro y Loja. ¿Esos votos irán con mayor facilidad donde Lasso? La incógnita también está en el 1.150.000 ecuatorianos que votaron por los 12 candidatos restantes. Es decir, que tanto Lasso como Arauz necesitan conquistar 4.407.000 votos. Si tomamos como referencia los votos válidos de esta primera vuelta, para ganar la presidencia Andrés Arauz necesitaría 1.602.000 sufragios y llegar así al 50% más 1 de la votación. Mientras que a Guillermo Lasso le hacen falta 2.805.000 votos. Es toda una montaña de electores que nos habla de un país mucho más diverso y plural, al que Arauz y Lasso deberán convencer. Carlos. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Andrés Seminario, buenos días. ¿Y cómo van a votar esos 4,4 millones de electores que estarían por fuera de lo que usted considera ese binarismo, Correa-anticorreísmo? Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirme. ¿Cómo van a votar? Habría que preguntarles a ellos. Lo que sí puedo comentar es que en el imaginario colectivo ecuatoriano, en la sociedad en general, se está configurando desde octubre del 2019 y luego de la pandemia del 2020, una mentalidad diferente que si no es considerada por cualquiera de los candidatos, se van a quedar lejos de lo necesario. Y esta mentalidad incluye una política apolítica, un voto desideologizado. Menos ombligocracia y más democracia agonista, menos confrontación. Y en tercer lugar, entender que Ecuador es una sociedad compleja y complicada. Y cuando digo compleja me refiero a muchos sistemas. Y cuando digo complicada me refiero a con una altísima dinámica entre esos sistemas.
No es un solo Ecuador y definitivamente no hay esa opción binaria de los unos y los otros. Ahora, Andrés, parecería que eso es fácil como para manejar un marketing político, pero no necesariamente para entender el grave problema que vive el país o que se supone vive el país de aquí hacia los próximos 4 años, en donde hay muchos sectores informados, las élites que hoy tanto han sido cuestionadas por estos resultados electorales, consideran que también es un momento de escoger entre el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. Interesante pregunta, Carlos. Yo creo que tenemos que entender que es hora de resolver los viejos problemas con nuevas fórmulas. Okay. Si analizamos lo que pasa en Ecuador, los asuntos importantes que le preocupan a la gente son salud, educación, seguridad, y cuando hablo de seguridad, dependiendo del nivel socioeconómico, tiene que ver con seguridad personal o tiene que ver con corrupción, empleo y planeta. Y en ese juego de 5 opciones vemos que se incorporan algunas variables que en el pasado no existían en la dinámica de la construcción de las campañas electorales. Entonces, creo que debemos entender esto. Debemos entender que Ecuador 2021 no se parece en nada a 1984, no se parece en nada al 2006, no se parece en nada a 1930. Perfecto. Nada, y va más allá de la simple expresión obvia de lo que estoy diciendo. Bien, y con esas reflexiones seguimos, Andrés. Coya Chugulí, la votación de Yacu Pérez, muy de estratos populares e indígenas, ¿tiene una clara orientación en este momento? Sí, yo creo que tiene una clara orientación. Me parece que va hacia 2 lados, hacia el lado del voto nulo, que muchos dirigentes inclusive lo han dicho claramente que van a hacer campaña por el voto nulo, y la otra parte creo que todavía están decidiendo si es que ir por Arauz. Me parece que esa es la opción que está más cercana a... O sea, en orden de prioridades, ¿cuáles? Voto nulo y luego Arauz. Okay. Y yo creo que habrá, sí, también algunas personas que lleguen a votar por Lasso, puede ser, pero yo creo que esa es la gran división que existe, no desde ahorita, sino desde octubre. Nosotros ya conversábamos en octubre en el Parlamento de los Pueblos, y yo lo hablaba en esos momentos también, que hay muchos dirigentes que realmente son correístas y que realmente hacen una militancia dentro de también de las organizaciones indígenas, pero van por ese voto. Entonces, y ahora que ya obviamente no va a estar, o bueno, no sabemos si Yacu va a estar o no, pero bueno, esperamos que si es que realmente no termina estando, va a dividirse así, va a dividirse, va el voto nulo y para Aquí es importante trazar un punto que me parece que se debe mencionar. Hay un recurso todavía planteado en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Todavía no hay que perderle de vista ese recurso? Sí. O sea, puede haber una sorpresa adicional en este tramo de 24 días de segunda vuelta. Bueno, eso es lo que nosotros realmente esperaríamos. Y lo digo así porque yo hace mucho tiempo que hablaba de Yacu Pérez como el candidato que tenía que llegar a la segunda vuelta. Muchos analistas... ¿Perdón? ¿Por qué tenía que llegar? Porque me parece que concentra justamente las demandas que no han sido escuchadas por el resto de candidatos. Okay. Yo vengo hablando justamente de estos temas que lo veían como menores, y yo creo que los grandes perdedores de estas elecciones son los analistas políticos, son varios periodistas, son varios asesores políticos y políticos que han tenido una miopía al leer la realidad social que está pasando aquí en el Ecuador. Entonces, cuando nosotros hablábamos, yo hablaba acerca de los derechos de las mujeres, de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los colectivos y de todas las minorías, siempre me veían como algo menor, como algo que no era importante y no iba a ser definitorio en estas elecciones. Yo hablé que de un octubre iba a ser un antes y un después, y efectivamente fue así. Entonces, por eso nosotros hablábamos de que Yacu Pérez iba a ser el candidato y tenía que ser quien llegue a la segunda vuelta. Lo dije hace un año y básicamente siempre se veía con desconcierto esta afirmación. Y yo creo que no me he equivocado, y creo que él concentra eso, y probablemente, y por eso, como ha dado a todos los modelos, él sería el ganador en una segunda vuelta contra Arauz. Bien. Simón Ordóñez, ¿podemos ser así de tajantes frente a esta lectura? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Coya, Andrés, en Guayaquil. Mira, a ver, yo creo que hay que poner un poco en contexto la votación de Yacu Pérez. Es cierto que a partir de todo lo que ocurre en octubre, ¿no es cierto?, el movimiento indígena y la figura de Yacu Pérez cobra una relevancia importante, porque además es apoyado por varios sectores,
progresistas, Exacto. sobre todo de los sectores de Quito y de parte de la sierra, ¿no? Sin embargo, creo que fue parcialmente sorpresivo en algún otro medio, justo unos días antes de la primera vuelta. Yo decía que no habría que asustarse si es que Yacu Pérez pasaba a la segunda vuelta. Pero no pasó. Pero no pasó. O aparentemente no pasa todavía. Claro, y además yo creo que efectivamente no pasó. Yo hice un seguimiento bastante, digamos, cercano a todo el proceso de escrutinio en la misma noche en que se estaban dando, ¿no es cierto? Y creo que, digamos, ese gran error del Consejo Electoral de haber anunciado un segundo puesto cuando en realidad había un empate técnico, permitió que Yacu Pérez y los grupos que estaban alrededor de él, digamos, se declararan triunfadores, y a partir de ahí todo lo que no era reconocimiento de un triunfo de él o de que él pasaba a segunda vuelta fue visto como fraudulento. Creo que detrás de eso, y cuando uno lee algunos de los dirigentes de la izquierda tradicional que están detrás de la candidatura de Yacu Pérez, hay un intento de deslegitimar las elecciones actuales, ¿no es cierto?, sobre bases que son muy poco sólidas, ¿no? A pesar de que esa deslegitimación, de esa forma de deslegitimar le puede beneficiar al candidato del correísmo al cual la izquierda ecuatoriana se ha enfrentado en los últimos años. Me temo que sí, me temo que en muchos grupos de la izquierda ecuatoriana y del movimiento indígena, y justamente por lo que decía Coya, no les importa mucho e incluso pueden llegar a ser aliados del correísmo. Creo que gran parte de lo que pasó en octubre, incluso cuando recordamos, se vio claramente que habían sectores radicalizados del movimiento indígena que habían hecho pactos con el correísmo. Simón, me voy a un primer corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto en modo electoral. Este programa de Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Enseguida volvemos con el análisis aquí en Políticamente Correcto Electoral. Hay un dato curioso en el padrón electoral que vale la pena tomar en cuenta. De toda la población inscrita para votar, es decir, 13.099.150 ecuatorianos, 50,64% son mujeres y 49,36% hombres. Sin embargo, quienes votaron por el candidato Andrés Arauz, en su mayoría fueron hombres, en un 51,64% y mujeres en 48,36%. En cambio, la votación femenina para Hervas, con el 54,36%, fue mucho más contundente que la masculina, llegando al 45,64%. Guillermo Lasso y Yacu Pérez mostraron más equilibrio de género, aunque con un poco más de votos desde las mujeres. Por otro lado, cabe señalar que en esta primera vuelta el porcentaje de votos nulos fue del 9,55%. Es ligeramente superior al récord histórico desde el 2009. Lo mismo ocurre con el 3,10% de los votos blancos desde esa misma serie histórica, al igual que el 19,01% de abstención, pese a que el país vive una pandemia. Carlos, ¿qué tipo de comportamientos nos dicen estas cifras? ¿Y se pueden entender, Simón Ordóñez, un comportamiento de clase media en muchas de estas cifras? ¿Y cuál es el papel que debe tomar esas clases medias que vimos que se fraccionaron en Quito, en Tungurahua, en algunas zonas de Manabí, en Loja, frente a dos candidaturas, que puede ser la de Hervas y la de Guillermo Lasso, que está ahora en la final? A ver, el comportamiento de lo que se llama clase media, digamos, tendríamos que hablar de clase media baja, media alta. Creo que esa, digamos, se dividió entre los distintos candidatos, ¿no? Por ejemplo, creo que una buena votación aparte de la de Lasso, ¿no es cierto? Pero creo que una buena parte de la votación de Yacu Pérez y de Hervas son efectivamente una votación que proviene de la clase. ¿Y esa qué podría ser? Media. Hemos visto que los sectores populares, como decía Coya, los sectores indígenas pueden ir más hacia una candidatura de Arauz. ¿Esa votación de clase media sí podría ser reconquistada por Lasso?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, si toma conciencia de lo que es el programa de Lazo, de lo que propone Lazo, digamos, si es que creo que hay más conciencia del tema democrático. Exacto. Y me parece grave que, por ejemplo, mucha de la votación de los indígenas pueda ir por Arauz, ¿no es cierto? Porque eso significaría que el movimiento indígena no tiene memoria de lo que fue el correato con relación a los movimientos sociales y en especial al movimiento indígena. Tenemos que empezar, digamos, que recordar lo que pasó con Dayuma y Guadalupe Llori, con y las José, marchas del agua. con los temas del agua, con José Tendenza, con Bosco Huizuma, ¿no es cierto? Y, digamos, con toda digamos, la persecución judicial, ¿no es cierto? Y la judicialización de la lucha política de los movimientos indígenas. Coya, yo quisiera que usted se pronuncie sobre eso porque sí me parece interesante. Es decir, podemos tener memoria del fraude que supuestamente venderá Yacu en estas elecciones si es que no llega a la segunda vuelta. De hecho, ya nos llegó. Habría que ver este último recurso. Tendríamos memoria de cómo se manejaron las protestas y cómo se organizó el Estado en las protestas de octubre. Pero también deberíamos tener memoria de lo que ocurrió en al menos 8 de los 10 años del correísmo. ¿Qué pasó ahí? Correcto. A ver, yo creo que hay que entender dos cosas. Octubre no fue solamente de los movimientos indígenas, no fue solamente de la CONAIE, fue de estudiantes, fue de profesores, fue de mujeres, fue de ambientalistas, fue de muchas minorías y muchos colectivos que apoyaron y sostuvieron el paro en octubre. Entonces, a los que no les dejaron protestar y les reprimieron durante 8 años antes, sí, ¿no? Correcto, también es cierto eso. Pero es verdad que hay una memoria frágil aquí en el Ecuador, eso no es una noticia nueva, pero sí lo que también recuerda a la gente es la posición, por ejemplo, del candidato Lazo con respecto a estos movimientos. Y él ha sido, por ejemplo, lo último que hizo fue una carta abierta contra el Código Orgánico de Salud. Y eso fue muy criticado. Él y, por ejemplo, su binomio igual habló contra la comunidad LGBTI, que también eso fue reciente. Ha hablado claramente con su posición en contra de los derechos de las mujeres. ¿Y la posición de Correa sobre los mismos temas exactamente iguales y hasta más conservadores y más machistas? Yo por eso no creo que ninguna de las dos opciones... No, lo que le digo es cómo manejar esa memoria. Es decir, ¿por qué la memoria del uno es más sensible que la del otro cuando los dos en esos derechos se han convertido igual? Por un asunto de tiempo, porque esto es más reciente. Porque de todas maneras, a ver, el candidato Lazo tampoco es algo reciente, no es que se lanzó ayer de candidato, va 10 años. Él también ha tenido todo el tiempo del mundo para sentarse y hablar acerca de estos temas y proponer dos cosas. Una son soluciones claras y la segunda son compromisos mínimos. Y los colectivos se han tratado de reunir hace 4 años con el candidato Lazo para llegar a estos compromisos mínimos, cosa que él no ha hecho. Entonces no puede acordarse justo 2 días antes de la segunda vuelta que ahora sí quiere escucharnos, que ahora sí quiere ver, cuando nosotros hemos dicho claramente algo. Los derechos humanos no se debaten. Y eso creo que es algo que no lo está entendiendo ni su candidatura ni la gente que le está asesorando, porque él todavía habla de debatir, de ver, y él no se compromete a nada. Y no solo él, tanto él como Arauz no son claros con respecto a palabras como violación, mujeres, femicidios, aborto, no lo tocan, no quieren tocar esos temas. Y eso son lo que marcó la primera vuelta. Andrés Seminario, frente a todo este grupo de pedidos y de posiciones de diferentes sectores, ¿es posible tener candidatos multitasking? Es decir, que hablen para todas las plataformas y para todas las audiencias, sin que eso signifique que pierdan identidad. Sí promuevo el concepto de yo presidente. Sí promuevo Mira, cuando yo decía que Ecuador es una sociedad compleja y complicada, un poco todas estas servilletas hacen un paquete de servilletas, pero también por separado, cada una de ellas podría tener una función diferente, ¿sí? Y entonces creo que debemos verlo así. Lo que hablábamos hace un instante, yo los llamo causas. Los temas de sexo, los temas de planeta, los temas de drogas, los temas de educación, terminan convirtiéndose en causas. Y las causas no tienen una definición demográfica. Tú no puedes establecer para una causa específica una demografía etaria o
socioeconómica o educativa o solamente geográfica. Empiezan a ser Pero transversales. Andrés, y creo se nota más, perdón que te interrumpa, Andrés. Deben entender. Sí, pero perdón que le interrumpa, Andrés. En el mapa electoral sí se nota que hay una posición más marcada en la sierra y en zonas periféricas que en la costa, por ejemplo. En la costa, muchos de los temas que hablaba Coya parecería que no están muy marcados porque la mayor cantidad de votos se las lleva Arauz y Guillermo Lasso. Qué interesante pregunta, porque si vemos la votación de Arauz, él obtiene la misma votación en términos de género que obtenía Rafael Correa. Y en el caso de Guillermo Lasso, él obtiene una votación que se parece a la votación del padrón electoral, 51-49, números más, números menos. Igual con Yacu. De hecho, mi tesis es que el caso de Yacu Pérez es menos Pachacútec y más causas de planeta y causas de etnografías. O el caso de Herbas, para mí es menos izquierda democrática y más conexiones con lo que le preocupan a los jóvenes. Por citar dos ejemplos, porque creo que ya lo decíamos hace un instante, Ecuador en octubre de 2019 cambió y la pandemia cambió. Y cuando uno se enfrenta a niveles de estrés tan fuertes, normalmente lo que hace la biología es cambiar el modelo mental. Y eso es lo que ha pasado en Ecuador. El 2021 estamos enfrentando un proceso electoral con un electorado que tiene una mentalidad totalmente distinta a la anterior. Totalmente distinta. Y creo que en la medida en que los candidatos y sus equipos no interioricen esta realidad, pueden ganar, pero no van a tener legitimidad. Andrés, ¿y por qué cambia la mentalidad en 4 años si los nuevos votantes, que serán de 18 para abajo, sería un factor menor? La mayor cantidad de gente que ahora votó el año pasado. ¿En qué radica ese cambio de mentalidad? Bueno, hemos pasado 2 instancias terribles, como fue un desconocimiento de una realidad en octubre de 2019 y luego una pandemia cuyo manejo en términos de salud ha sido desastrosa. Perfecto. Ahora, Simón Ordóñez, muy brevemente, ¿hay derecho a justificar esos cambios de mentalidad, de memoria, de borrar ligeramente lo que pasó antes porque lo de ahora es más grave? ¿Se puede entender así el país? A ver, ¿Se debe entender así? Yo no estoy muy seguro de que las mentalidades cambien tan rápidamente, ¿no? Creo que incluso si analizamos los procesos evolutivos, más o menos los seres humanos nos venimos comportando de la misma forma desde hace algunos siglos. Por eso uno puede leer El Quijote y encontrar una cantidad de afinidades con los personajes que están allí, ¿no? Entonces no creo que esos cambios sean tan bruscos. Por ejemplo, me parece importante aquí ver, por ejemplo, el caso, Vargas Llosa lo cuenta en su novela El pez en el agua, cuando se enfrenta Vargas Llosa y Fujimori, ¿no? Creo que muchos de los aspectos que señala Vargas Llosa en una elección de hace 30 años tienen plena validez en este momento. Creo que siguen siendo cuestiones que orientan y que determinan el voto de la gente. Un voto de la gente que es básicamente un voto emocional, ¿no? Es decir, tanto los apegos hacia uno u otro candidato como los rechazos hacia ciertos candidatos son básicamente emocionales antes que racionales. Sí. Y desde ahí creo que se puede reflexionar algunas cosas. Y hablemos de eso luego del corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. La campaña electoral para la segunda vuelta inicia este 16 de marzo, pero los candidatos no han perdido tiempo en cambiar su estrategia. El análisis luego del corte. No se desconecte de la señal de Coavisa. Apenas se supieron los resultados de la primera vuelta electoral, los 2 candidatos que ahora se disputan la presidencia de la República tuvieron que hacer cambios radicales en sus campañas porque entraron en el balotaje con un marcado desgaste. La idea que vendió el correísmo de que vencerían en primera vuelta no se cumplió, mientras que Lasso reportó su votación más baja desde el 2013. ¿Han podido reinventarse? Veamos. Andrés Arauz, el candidato del correísmo, tuvo ventaja desde el 7 de febrero. Aseguró su pase a la segunda vuelta e inició la campaña inmediatamente. Lo primero que hizo fue hablar por sí solo e intentar alejarse de la imagen de Rafael Correa. Viajó a Estados Unidos para reunirse con los migrantes ecuatorianos y visitar al FMI, para ahuyentar los cucos de que podría acabar con la dolarización. Guillermo Lasso, de la alianza Creo-PSC, tuvo que esperar al cierre del escrutinio y que el relato del fraude que instaló Yacu Pérez se disipara.
En medio de esa tensión tuvo un encuentro con Pérez en el CNE, donde hablaron con frontalidad. Lasso pudo retomar la agenda y asumió sus errores en primera vuelta e inmediatamente cambió el equipo y la estrategia. Por ejemplo, se estrenó en TikTok. Adopta, no compres. Los dos candidatos en redes sociales buscan hablar otro lenguaje para otros públicos, exponer sus historias y familias, además de nuevas propuestas. La coyuntura les ha puesto a abordar temas importantes y complejos como la masacre dentro de las cárceles. En esta última semana, que se conmemoró el Día de la Mujer, tomó tanta fuerza la lucha por los derechos y la no violencia que los dos candidatos tuvieron que exponer ideas. Lasso dijo que no está a favor de que una mujer vaya a la cárcel si aborta y además orientó propuestas de género. Arauz hizo lo mismo con el eslogan Vivir sin violencia. La campaña, sin embargo, no deja de lado los ataques contra Andrés Arauz por el presunto aporte de grupos guerrilleros para estas elecciones y por los casos de corrupción y autoritarismo que cobijan los 10 años de Alianza País. Las críticas a Rabascal no han cesado por los comentarios agresivos contra el periodista Félix Narváez. Mientras que Guillermo Lasso sigue esquivando las acusaciones por supuestamente haber sido parte del feriado bancario en 1999. Incluso fueron acusaciones que salieron de su hermano Javier Lasso. Para el remate de este proceso, ¿cabe ensayar otras estrategias? Coya, ¿están funcionando esas estrategias? Yo creo que no. A ver, yo recuerdo en mi primera clase de comunicación política que me dijeron, la comunicación política es persuadir sobre la mejor imagen cierta de una realidad a un público. Y quiero recargar en realidad y cierta. Y eso es lo que lamentablemente no se compra cuando nosotros ahora le vemos a Lasso tratando de acercarse. Con esto de encontrémonos, de escuchémonos. Obviamente no se nos olvida todo lo que ha venido haciendo en estos últimos años, todas sus desacertadas opiniones, a mi modo de ver, sobre todo relacionado de estos temas, que por ejemplo, como lo hablaba en el informe para las mujeres, es importante. Acabamos de pasar un 8 de marzo y en este año ha habido 282 femicidios. Una mujer muere cada 32 horas. Estamos hablando de que en este año han habido 100.000 alertas de maltrato. Y esto es un tema importante. Entonces estamos hablando de realidad, no estamos hablando simplemente, como el señor Lasso dijo, de ideología de género. Ahí uno se da cuenta que no tiene él unos asesores técnicos que le puedan hablar acerca de cómo dirigirse sobre estos temas. ¿Y Arauz sí los tiene? No, tampoco tiene. El señor Arauz también dijo algo parecido, dijo que él simplemente piensa seguir con lo que la Constitución demanda, desconociendo toda la lucha que hemos venido tuvieron haciendo los las votos mujeres. y tuvieron la posibilidad de hacer muchos cambios cuando dominaron la Asamblea y no lo hicieron. Totalmente correcto. Ellos fueron gobierno. Sí, ellos fueron gobierno y también fue una brutal agresión contra las mujeres, violencia política, entre otras. Por eso realmente yo creo que los dos no están haciendo una estrategia correcta. El simplemente ir al TikTok, a las nuevas redes sociales, etcétera, eso es subestimar al electorado. Pensar que el electorado, por ver el TikTok, va a creer eso. Mientras ellos no pongan una propuesta seria, técnica, cuando no estén asesorados técnicamente y estén dispuestos a hacer compromisos, más que nada compromisos, porque no me sirve de nada que mañana vengas y digas, sí, estoy en contra de la violencia. Es una campaña, pero para nosotros, que como movimientos de mujeres hemos estado luchando más de 10 años de estos temas, nosotros no queremos que nos escuchen, queremos compromisos. Perfecto. Andrés Seminario, ¿y es lícito que los candidatos, pese a su conservadurismo, su curuchopismo de izquierda y de derecha, como mucha gente los mencionan, no tengan la opción en esta campaña electoral de reinventarse o acercarse? ¿Eso es malo, es bueno? Partamos de la siguiente premisa. Y quiero citar a Jung por un instante. Carl Jung, el psicólogo, él establece que hay una serie de arquetipos, personalidades. Las marcas políticas tienen personalidades. La marca política de Guillermo Lasso, por ejemplo, representa la personalidad del gobernante, que está orientada al ego y orientada al control. Cuando esta personalidad de gobernante propone un cambio, deja de ser creíble. El personaje, el actor político, deja de ser creíble. ¿Por qué? Porque su personalidad arquetípica no promueve el cambio, promueve el control. Por tanto, creo que esta no creencia o sentimiento de falta de empatía o sentimiento de distancia entre el candidato y sus electores pasa más porque vemos un
intento de cambio de la personalidad pública del candidato que no termina de conectarse con lo que entendíamos era 11 años atrás, durante todo ese tiempo, la construcción de otra personalidad. Se genera como una suerte de disonancia cognitiva, ¿no? Y nuestro cerebro dice, a ver, algo está pasando acá. Andrés Seminario, pero Sí. el hombre está en la segunda vuelta. El hombre acusa la necesidad de reinventarse porque viene una elección en la que él llegue a una desventaja. ¿Eso hasta qué punto le garantiza un buen resultado? Es decir, tratar de hacer las cosas como lo esperaría Coya o lo esperarían muchos sectores a los que él no supo llegar en este tiempo. Pero ¿qué pasa si lo manejaba al revés y decían, ¿saben qué? Me he equivocado. Durante un tiempo no los escuché. Creo que tienen razón, creo que debo escucharlos. Sin salirse de su estrategia de posicionamiento. Era otro camino. El vaquero Bob cabalgó sobre el caballo de Marlboro 75 años y fue sostenido en el tiempo. Y las grandes marcas, sí, marcas comerciales me van a decir ustedes, pero es que al final del día los procesos de pensamiento, como bien dice Simón, no han cambiado los procesos de pensamiento. Entonces, en la toma de decisiones, el tener claro un posicionamiento que se mantiene en el tiempo es bueno. Que luego usen otras herramientas para acercarse al electorado es bueno en la medida en que se mantiene la estrategia. La estrategia de Rafael Correa se mantuvo en campaña y en funciones. Pero ahora Simón Ordóñez, Arauz quiere quitar esa estrategia del arquetipo que significa Rafael Correa y trata más bien de tomar distancia. Entonces resulta que los gritos machistas de Correa o la forma autoritaria en que condujo el poder, la forma en la que criminalizó a los indígenas, cómo trató a la prensa, ahora ya son cuestiones de simples periodistas enamorados de Correa a los que se les debería pagar un viaje para que le entrevisten a él y no al binomio de la esperanza. Frente a eso, ¿esos cambios también dan resultados o son falsos o postizos como los que se les señala a Lasso, por ejemplo? A ver, creo que efectivamente pueden dar algún tipo de resultado en las personas que no tienen memoria del papel que cumplió Arauz como firmador, por ejemplo, de contratos truchos en el Correato, como lo hizo, por ejemplo, cuando él asumió el Ministerio de Cultura. Ahora, sobre lo que dice Coya, y quiero referirme un poco a lo que dice Coya y también a lo que dice Andrés. Coya dice, por ejemplo, que Lasso, digamos, tiene por su propia formación religiosa, etcétera, se ha manifestado como una persona machista o que no tiene preocupación por el tema de las mujeres. Creo que el único candidato que ha hecho una declaración diciendo que sus creencias religiosas, ¿no es cierto?, que él va a gobernar un país laico y que sus creencias religiosas no van a interferir en su forma de gobierno, ha sido Guillermo Lasso. Y eso me parece un avance bastante importante. Otra cuestión que hay que acordarse es que no hubo presidente más machista y no hubo mujeres más sumisas. Las propias ministras se declaraban sumisas en el gobierno de Rafael Correa, cuyo seguidor es Arauz. Y hay que acordarse también que fue él quien incluso sancionó a unas legisladoras cuando quisieron aprobar digamos, la despenalización del aborto por violación, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa. Ahora, sobre el otro tema al que se refería Andrés, ¿no es cierto? Yo también tengo la percepción de que Lasso, aunque ha tratado de acercarse a ciertos grupos, de asumir otro tipo de discursos que no estaban en su campaña, creo que ha desdibujado un poco la imagen que tenía. Y yo creo que precisamente lo que tiene que hacer Lasso, ¿no es cierto?, es decir, yo soy esta persona, tengo estas ideas, ¿no es cierto?, puede incluso llegar a decir, soy un candidato poco carismático, ¿no es cierto?, pero un candidato poco carismático puede ser un buen presidente. Perfecto. ¿No es cierto? Creo que ese un ejemplo que en algún momento, Podemos hacerlo luego del corte comercial, Simón. Me voy a un corte comercial. Volvemos en Políticamente Correcto. Recuerde que este y todos los programas de Políticamente Correcto los puede ver en www.ecoavisa.com. Ahí puede visitar nuestro micrositio. Nosotros regresamos enseguida con más.
Volvemos en Políticamente Correcto. Simón Ordóñez, le había cortado en el bloque anterior. Gracias, Carlos. Bueno, decía que por un lado me parecía importante que Lasso haya modificado algunas cuestiones de su campaña, que acepte incorporar otros temas, que incluso se puede haber vuelto una figura más liviana para ciertos sectores, pero creo que lo fundamental y que lo que tendría que hacer él, ¿no es cierto?, es sacar una ventaja estratégica de sus propias características, o sea, de un hombre que conoce de economía, que tiene ideas claras sobre cómo manejar el país, ¿no es cierto? Creo que ese es un caso Pero eso que... parece que no importa. ¿Ah? Este momento parece que no es lo importante, no es lo prioritario. Lo prioritario es lo que nos ha mencionado hasta cierto punto Coya también. Derechos, inclusión, respeto por las ideas ajenas. A ver, creo que todo eso de alguna forma lo representa Lasso. Ahora, el problema es que como los seres humanos estamos mucho más guiados por emociones y por intuiciones, ¿no es cierto? Lo primero que tiene que hacer Lasso es quizás romper ciertas antipatías o ciertos rechazos que él tiene dentro de la población, ¿no? Rechazos que pueden ser muchas veces gratuitos, pero que lo son y que existen. Son una realidad, ¿no? así es. Son una Así realidad. Porque, digamos, para que tú puedas incorporar un tema determinado como parte de una campaña, primero el emisor del mensaje tiene que ser creíble, ¿no es cierto? Y Lasso lograría ser creíble afirmando su posición de estadista y mostrando que puede ser un buen presidente antes que un buen Simón candidato. Ordóñez, 30 segundos, muy breve, por favor. ¿Y este debate del 21 de marzo, el próximo domingo, puede marcar esa diferencia en estas elecciones? Lamentablemente creo que no. ¿Ya? Y creo que no porque, por ejemplo, hay un caso muy claro. El debate de Fujimori con Vargas Llosa, y ya nos podemos imaginar la diferencia abismal que había entre los dos debatientes en ese caso, no le sirvió de mucho Perfecto. a Vargas Llosa y terminó perdiendo Bien. la elección. Andrés Seminario, ¿qué impacto político y electoral puede jugar este debate entre Arauz y Lasso la próxima semana, tomando en cuenta de que se transmitirá en horario estelar por cadena nacional, que son 2 horas y donde podríamos de una u otra manera nosotros poder tener la posibilidad de ver a esos mejores candidatos ya en su real dimensión? Yo creo que sí puede marcar una diferencia importante por varias razones. Primero, este nuevo electorado del que hablaba es un electorado que no quiere la confrontación. De hecho, preferiría una democracia agonista y menos antagonista. Por tanto, creo que una cosa es ir y defender sus propuestas con pasión, pero defender las propuestas sin hacer ataques personales. Y otra cosa es incluir el ataque personal como parte de la estrategia. Si se va por este segundo camino, creo que las posibilidades de perder son importantes. Porque si algo no quiere la sociedad ecuatoriana ya es esta discusión casi sin sentido, personalizada, con muchas falacias ad hominem. Concentrémonos en las propuestas. Pero Andrés, ahí debe estar la clave. Le estamos escuchando, por ejemplo, una visión de Coya, de unos movimientos sociales con mucha fuerza, con muchos bríos, en cierta forma con mucha vehemencia. Y eso es mucho de la sociedad. Yo creo que eso de decir que no les interesa la confrontación no es tan así, porque más bien puede diluirse en un debate débil, inicuo, con mucha demagogia. Yo creo que, a ver, teniendo las mismas reglas del juego, tiene que haber un discurso de respeto sin violencia. Y el discurso de respeto pasa por no criticar yo creo que, por citar un ejemplo muy pedestre, yo creo que es horrible el pelo negro de Carlos que guía el programa. Y claro, puede sonar políticamente incorrecto y a la gente no le interesa. Y al final del día, que tengas el pelo negro, verde, azul o morado, no resuelve mis problemas de educación, de falta de trabajo, de salud y de no poder completar la comida en la nevera. Es ahí donde tenemos que enfocarnos y creo que la responsabilidad de los medios está en llevar la discusión fuera de la cancha personalísima de cómo es el candidato a la cancha de qué es lo que necesitamos como país. Perfecto. Y como individuos para salir adelante. Muy bien. Coya. Estoy de acuerdo con ello. Yo creo que nosotros deberíamos por lo menos superar estos liderazgos mesiánicos en donde el líder era el que decía todo lo que teníamos que hacer. Creo que ahora el electorado está mucho más informado. Yo sí considero que lo que hace falta mucho es ir a campo.
es hacer política en campo. Yo veo que todo lo que es opinión pública, todo lo que es política, se está manejando desde el Twitter, lo dicta el Twitter. De no lo acuerdo, dicta, Coya. Yo le entiendo muy bien gente. lo que usted me dice y creo que tiene mucha razón, pero faltan 24 días para elegir un nuevo presidente. ¿Sí? Y quizás con el voto nulo no saquemos nada y quizás escojamos a uno de los dos líderes mesiánicos que usted plantea. Y a lo mejor uno de los dos líderes mesiánicos no necesariamente garantiza una transición democrática ordenada en los próximos 4 años. Entonces creo que el momento ahora es un momento clave para la democracia, que no simplemente se le puede soslayar y decir, no, pues hay que votar por unos principios que a mí me convienen, pero no en realidad entender qué se está jugando el país. Bueno, lo que pasa es que también es complejo desde dónde se está partiendo. Yo lo digo, nosotros hemos sufrido una violencia política muy fuerte de parte de los seguidores de Lasso. Lamentablemente, este llamado diálogo, unámonos, solamente queda para pedir el voto. ¿Más fuerte que la de Correa? Tanto, ¿Más fuerte que la de Correa, no, Coya? también la sufrimos. Por eso precisamente... Entonces uno de los dos va a ganar, Coya. Sí, por eso precisamente hablaba de que van a dar el voto nulo. Es por esta razón, porque no se han abierto al diálogo ninguno de los dos. Yo creo que muchas personas sí pensaban en darle el voto a Lasso. Era así, pero después nos llamaron violentos, vagos, bueno, entre otros epítetos violentos, porque esto así ha sido marcada las elecciones. Entonces es imposible crear así un diálogo. Y no puedes pedir solamente un diálogo cuando tú necesitas un voto, pero cuando yo necesito mis derechos, entonces ahí yo no te escucho. Perfecto. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Coya Shuguli, ¿cuál debe ser la estrategia políticamente correcta para esta segunda vuelta? Para esta segunda vuelta creo que la estrategia es de escuchar más y comprometerse más. Solamente si es que estamos dispuestos a tener compromisos serios, podemos conseguir esos votos de la gente que queremos. Andrés Seminario. La respuesta es políticamente incorrecta y es esta. Una camiseta que diga yo presidente. Tenemos que los ecuatorianos asumir nuestra responsabilidad cívica, ciudadana, de verdad. Simón Ordóñez, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que los ecuatorianos tenemos que tener memoria y tenemos que optar entre la corrupción, la violencia y la polarización que representa el candidato del correísmo y la democracia, el Estado de Derecho y el reencuentro de la sociedad que representa el otro candidato. Y bien, como dije al inicio de este programa, el martes comienza el último tramo de un proceso electoral agotador, frente a un país que parece vivir en una doble dimensión. La primera, que está marcada por el impacto descomunal de una crisis que ha puesto a millones de ecuatorianos frente a un reto de supervivencia elemental, como es tener dinero para comer. Ante esa realidad, hay debates y preocupaciones institucionales que quizás cuenten poco, aunque precisamente por esas carencias y debilidades arrastradas con el paso de los años, es que el golpe económico y social que ha sentido el Ecuador ha sido tan fuerte. La otra dimensión es esa más simbólica y progresista de la que tantos se enorgullecen a verla enarbolado Yacu Pérez y Javier Herbas. Y como a ella se adscriben más de 3 millones de votantes, es de esperar que al compromiso de miles de jóvenes de todas las condiciones por la defensa de la ecología, la reivindicación de los derechos de la mujer, así como las posturas sobre la diversidad y el libre emprendimiento, se sumen también la conciencia de que los equilibrios democráticos y el respeto por el manejo de los dineros públicos que resultan esenciales para el progreso y la sana convivencia también cuenten en esta elección. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de políticamente correcto electoral. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.